Bueno, buenos días. En este caso, pues les voy a hablar sobre las partes que componen nuestra planta PSV. Bueno, acá como podemos empezar por el panel de control, donde encontramos una serie de pulsadores con sus respectivos indicadores lumínicos, aparte de una para emergencia. Luego por esta parte de acá abajo encontramos lo que son las válvulas neumáticas. En este caso estas válvulas neumáticas son de 4 a 2 vías. Luego tendríamos acá nuestros sensores mecánicos. Tendríamos nuestro carrito, que es el que se encarga de transportar el piñón. Tenemos una banda transportadora, un motor que es el que se encarga pues de realizar el movimiento para que se mueva el carrito. Tenemos un relé que es el que se encarga de darle la dirección al carrito, bien sea para que vaya a la izquierda o para que vaya a la derecha. Luego también acá encontramos unos sensores donde primeramente tenemos nuestro sensor capacitivo, que es el que básicamente se encarga de detectar si existe la presencia de una pieza o no. Tenemos un cilindro neumático que es el que se encarga de revisar si el piñón tiene buje o no tiene buje. Luego de esto tenemos un sensor óptico que es el que detecta el color. Y por último tenemos un sensor inductivo que es el que se encarga de detectar si nuestra pieza es de un material metálico. Luego de esto tenemos un segundo panel que es un panel para visualizar el resultado de todo el procedimiento, digamos para revisar si la pieza es metálica y con buje o si es de color y no tiene buje. Por esta parte tenemos una pinza neumática, la cual se encarga de básicamente agarrar el piñón y transportarlo a nuestro carrito. Ya continuando por la parte de acá atrás, tenemos nuestros terminal layout, que es a donde que en esta parte encontramos lo que son las entradas y en esta parte encontramos las salidas. Acá encontramos entradas y acá encontramos salidas. Aquí básicamente es donde vienen a estar todas las conexiones de lo que son tanto sensores en las entradas como actuadores en las salidas. Estos pues van conectados a nuestro PLC mediante el cable Syslink. Luego también tenemos acá nuestra unidad de mantenimiento, que es la que se encarga de purificar el aire comprimido, purificarlo para que pues el aire no vaya a salir con residuos de polvo o de agua. Y también pues sirve para regular la presión. También contamos con un adaptador MPI, que es el que nos permite conectarnos al PLC mediante este adaptador con el computador y así pues cargar la programación. Ya como prácticas de mantenimiento a esta planta PSV, bueno, le hicimos su respectivo mantenimiento, ya fue con el cableado, con sus amarraderas, sus respectivas 5 centímetros cada una, los cable holder, también revisamos conexiones que estuvieran correctamente. Bueno, también hicimos un ajuste en la correa, también lubricamos su parte por donde pasa el carrito. Ya revisamos sus respectivos LEDs que alumbraran, hicimos su etiquetado porque no tenía. Aquí en esta botonera también hicimos su respectivo etiquetado, sus bombillas que estuvieran en funcionamiento. Y bueno, ya pasamos por aquí a este otro lado que es su cableado. Ya su cableado, hicimos uniones para extender los cables con termoencogible y con calor. Ya los cables los organizamos en canaletas para su orden. Entonces ya después procedimos a revisar líneas neumáticas, lo cual hicimos unas uniones porque estaban en mal estado. Ya revisamos todas las líneas neumáticas, ya pasamos que a las válvulas debimos de hacerle unas respectivas uniones y desarmar unas válvulas porque dentro de ellas se encontraban partes de manguera, lo cual nos presentaban unas fugas. Y ya. Buenos días, yo voy a presentar la programación, en este caso pues de la estación PSV. Fue una programación que se realizó en lenguaje Graphics principalmente. Entonces bueno, como primer acción
tenemos acá el step 1, que lo que indica es que se setee la lámpara de reset, que básicamente es el primer paso, es el estado inicial de la planta. Bueno, posteriormente, como condición, está que se pulsa reset. Cuando se pulsa reset, se ejecuta esta serie de acciones, que básicamente, para resumir, es resetear absolutamente todos los actuadores, como válvulas, cilindros, etc. Y setear el motor a la derecha, que básicamente se requiere que el motor esté seteado a la derecha para que esté disponible para recibir la pieza del proceso inicial que va a ser la pinza, que ya lo voy a explicar más adelante. Bueno, como siguiente condición está que el final de carrera de inicio, o sea, el sensor básicamente de inicio de carrera, esté activado. Cuando este se active, se resetea el motor a la derecha y se setea la lámpara de start, básicamente para indicar que este ya está disponible. Posteriormente se pulsa el start y se ejecutan las acciones, que es setear el cilindro y resetear la lámpara de start. Posteriormente, si el sensor de la pinza, el sensor izquierdo de la pinza, detecta que la pinza está en esa posición y el sensor bajo del cilindro detecta que se está abajo y además ya pasaron segundo y medio, entonces se setea la pinza, que es básicamente la que agarra la pieza. Posteriormente, como siguiente condición, se deja un tiempo de 3 segundos pues para que la pinza agarre la pieza por esos 3 segundos y pase a la siguiente acción, que es resetar el cilindro, o sea, para que este suba. Posteriormente, como siguiente acción, está que después de 2 segundos de que subió el cilindro, se ejecute la siguiente acción, que es setear el giro de la mordaza, que básicamente se setea hacia la derecha. Posteriormente, cuando el sensor de la derecha de la pista detecte que esta ya llegó a su punto, que es esta acción, se setea el cilindro, que es para que baje. Posteriormente, cuando el sensor bajo del cilindro ya detectó que esté bajo y además ya pasó segundo y medio, entonces se resetea la pinza, o sea, se abre para que suelte la pieza. Posteriormente, como siguiente paso, está que después de 3 segundos de haber reseteado la pinza, se ejecuta la siguiente acción, que es resetear el cilindro, o sea, para que vuelva a subir, y setear el motor a la derecha, activarlo. Esto es básicamente para que se setee el motor y nos permita enviar la señal del sensor de final de carrera de inicio, para que este pues pueda enviar la señal de que ya detectó, ya que debe estar activado. Posteriormente, cuando el final de carrera de inicio detecte, que es lo que acabo de decir, se va a resetear el motor a la derecha. Un segundo después de que se reseteó el motor, que es esta siguiente condición, se va a setear el motor a la izquierda, que básicamente ya es para que vaya hacia el lado de verificación de vuelta al inicio. Posteriormente, cuando haya llegado al sensor de final de carrera del final, se va a resetear el motor a la izquierda, que básicamente es pues para que frene el motor. Posteriormente se esperan 2 segundos y después de esos 2 segundos se setea el motor a la derecha, nuevamente pues para que inicie ahora sí el proceso de dirección hacia el área de verificación. Posteriormente se setea el motor a la derecha y pasados 600 milisegundos se resetea el motor a la derecha. ¿Eso por qué? Porque básicamente desde el final de carrera de fin hasta el sensor capacitivo básicamente hay un tiempo de 600 milisegundos, entonces tenemos que pararlo ahí para que pues este detecte. Bueno, posteriormente se resetea el motor a la derecha, se frena el motor y ya en esta parte pues salen 2 ramificaciones que preguntan por 2 posibles casos. El primer caso es que si el sensor capacitivo, acá está como primera acción, si el sensor capacitivo está detectando, entonces que setee el motor a la derecha, o sea que siga el proceso. Y acá, que cuando llegue al final de carrera de la mitad, o sea la mitad en la parte donde está el cilindro, nos resetee el motor, o sea lo frene y setee el vástago, que es básicamente que lo extienda para verificar si hay buje o no hay buje. Bueno, esa sería como una condición, por así decirlo. Ahora, la otra condición o el otro caso, la otra ramificación está bien abajo, que básicamente es si el sensor, acá está, si el sensor capacitivo no detecta, básicamente acá este salto nos indica que si el sensor capacitivo no detectó, pues que vuelva al paso 1, que es habilitar la lámpara de reset para resetear todo y volver a iniciar el proceso, ya que no hay pieza. Bueno, posteriormente seguimos acá con esta parte de la ramificación, que es básicamente el camino principal,
donde habíamos dicho que cuando llega la parte de verificación del vástago, el motor se frene y el vástago se extiende. Posteriormente, acá se sacan otras dos ramas. Bueno, posteriormente en esta parte están estas dos ramificaciones que van por el camino principal, lo cual indica que después de haber seteado el vástago, pues básicamente se va a preguntar si detectó o no detectó que hay buje. Bueno, en la primera ramificación se pregunta que si pasaron 3 segundos de que se extendió el vástago y además el sensor del vástago detectó, entonces que, bueno, me reseté el vástago ya pues para que lo retraiga. Y en la otra ramificación igualmente pregunta prácticamente lo mismo, si pasaron 3 segundos de que se seteó el vástago, pero en este caso, si el vástago no detectó que se pone con contacto cerrado, entonces que me pase pues igualmente al siguiente paso. Ya acá en este paso, o sea, básicamente en ambos pasos, si detectó o no detectó, se resetea el vástago para seguir con el siguiente, que es pues que sigue acá. Bueno, posteriormente, en este caso, hay un caso en el que se indica que si el sensor del vástago básicamente no detectó y si ya pasaron los 3 segundos, eso quiere decir que sí hay buje, que el vástago no bajó totalmente y que sí hay buje. Entonces nos dice que active la bandera de la luz verde, que esta más adelante nos va a indicar que, bueno, si está activa, que sí había buje, si no está activa, que no. Ah, no, al contrario. Si está activa, que había buje, y si no está activa, pues que no había buje, básicamente. Bueno, acá, después de activar la bandera, también nos resetea el vástago, o sea, ya lo retrae, lo sube. Bueno, posteriormente, en esta parte, en este T20 indica que acá se unieron los dos pasos, tanto la ramificación, donde se activa la bandera de luz verde, como la otra ramificación, donde básicamente no se activa, solo se retraía el vástago. Entonces, listo, acá continúan, los dos caminos se unen y continúa. La siguiente condición es que si el sensor del vástago no detecta, o sea que si ya se retrajo el vástago y además pasaron 550 milisegundos, entonces que me sete el motor a la derecha para que siga el proceso hacia la parte de los sensores óptico e inductivo. Posteriormente, como siguiente condición, se pregunta si ya pasaron 800 milisegundos para que pregunte, pues en este caso que se va a empezar a preguntar por los sensores ópticos. Entonces, cuando pasa ese tiempo, se resetea el motor a la derecha, pues para que dé el tiempo de preguntar al sensor óptico y al sensor, pues, inductivo. Bueno, posteriormente, ahora sí siguiendo con lo que decía, se pasa el sensor óptico, que en esta parte hace dos preguntas, dos ramificaciones, que básicamente es si el sensor óptico no detecta o si el sensor óptico detecta. Como primera parte es si el sensor óptico detecta. Entonces, si el sensor óptico detecta, entonces que setee el motor a la derecha para que siga el proceso. Igualmente acá, si ya pasaron 850 milisegundos, que resetee el motor a la derecha. Ya más adelante voy a preguntar por qué. Ese es en el caso de que el sensor óptico detecte. En el caso de que el sensor óptico no detecte, entonces setea el motor a la derecha para que siga el proceso y ya pasados 800 milisegundos me resetea otra vez el motor para que pregunte por los sensores, por el sensor inductivo, a ver qué detectó este. Bueno, posteriormente, en la parte donde el sensor óptico sí detectó, se sacan otras 4 ramificaciones que nos preguntan por el sensor óptico, inductivo, perdón, y pues sus posibles combinaciones, y lo que deben hacer depende de lo que detectó cada uno. Entonces, básicamente acá en la primera rama, básicamente si el sensor óptico detectó y el inductivo no, y además la bandera de la luz verde se activa, entonces que me setee la luz de color, la luz que indica que era una pieza de color, y que setee el motor a la derecha para que siga el proceso. Ahora, en la siguiente rama me indica que si el sensor óptico se activó y la bandera de luz verde también está activada y además el sensor inductivo sí detectó, entonces me setee la luz que indica que era una pieza de metal y setee el motor a la derecha para que siga el proceso. Ahora, en esta siguiente rama, si el óptico estaba detectando, pero la bandera de luz verde no estaba pues activada y el sensor inductivo no se activó, esto quiere decir, o bueno, me indica que se cumpla la acción de que me setee la luz que indica que es de color, que me setee el relé de la luz roja que indica que no tenía básicamente buje, y que me setee el motor a la derecha para que siga el proceso. Y acá
en la última ramificación de esa parte, si la bandera de la luz verde no estaba activa. Si el sensor óptico se activa y si el sensor inductivo se activa, eso quiere decir que la pieza es de metal. Entonces indica que se setea la luz que indica que es de metal, setea el relé de la luz roja y setea el motor a la derecha para que siga el proceso. Eso es en la ramificación que pregunta si el sensor óptico está activo. En la parte que pregunta si el sensor óptico no está activo, es esta, que básicamente salen otras dos ramificaciones. Si el sensor óptico está activo, pero la bandera de la luz verde está inactiva, y el sensor inductivo está inactivo, pues nos indica que setee la luz que indica que la pieza era negra, que setee el relé de la luz roja que indica que no hay buje y que setee el motor a la derecha para que siga el proceso. En esa parte, si el sensor óptico no detecta y la bandera de luz verde está activa, pero el sensor inductivo tampoco detectó, nos da la orden de que setee la luz que indica que era de color negro y que setee el motor a la derecha. Listo, en esa parte, acá indica básicamente que todos los pasos que acabé de mencionar anteriormente, lo de las preguntas por sensor óptico e inductivo, se unen acá, todos los pasos, y siguen con una sola línea continua. La siguiente opción, o bueno, acción, es básicamente que después de haber preguntado por todos los sensores y sus combinaciones, y haber seteado el motor para que siguiera el proceso, ya el final de carrera de inicio nos pregunta que si se activa ese final de carrera, que nos estaría indicando que el motor, que el carrito ya llegó básicamente al sensor de carrera de inicio. Entonces si este ya detecta que llegó, entonces que apague el motor a la derecha nos indica que lo resete y que setee el cilindro, o sea que este baje ya pues para empezar su preparación para tomar la pieza. Posteriormente, cuando el sensor bajó, el cilindro ya detecta que este bajó y además ya pasaron segundo y medio de que bajó, nos dice que setee la pinza que agarra la pieza. Posteriormente, si ya pasaron 2 segundos de que se agarró la pinza, se resetea el cilindro para que vuelva a subir. Ya después de resetear el cilindro, está esa condición que después de 3 segundos de resetear el cilindro, se resetea el giro de la mordaza, que es para que gire a la izquierda. Posteriormente, después de, cuando el sensor izquierdo de la pinza detecta que la mordaza ya llegó a esa posición y además ya pasaron 3 segundos y medio, entonces me dice que setee el cilindro para que vuelva a bajar nuevamente. Y posteriormente, cuando el sensor bajó el cilindro detecta que este ya bajó y ya pasaron 1500 milisegundos o segundo y medio, se resetea la pinza que básicamente se abre y suelta la pieza. Y básicamente eso sería todo lo de la programación en la parte de GraphSet. Posteriormente en la parte del AER se configuró el botón de stop, que es esta parte, que básicamente se colocó acá en este bloque de función. Entonces básicamente en esta parte del AER, acá, este es el botón de stop, que básicamente cuando se presiona va a cortar pues el paso de corriente, por así decirlo, y va a desactivar pues básicamente lo que es el GraphSet. Entonces acá está el botón de stop. Posteriormente, abajo se programó de tal forma que, que en su estado inicial, el stop, la luz de stop está encendida, ¿sí? O sea, es como un estado inicial para que la luz de stop esté encendida, ¿sí? Entonces esta es la bandera del paso actual. En el segmento 3 se pone bandera de paso anterior, bandera de paso actual, bandera de paso anterior que indica que ya se cumplió el paso anterior y bandera de paso actual que desactiva este paso e indica cuando ya se cumplió. Posteriormente, como condición está que si se pulsa el stop, la luz de stop que se mantenía encendida acá en este paso se apague. Posteriormente en el segmento 4 se indica bandera de paso anterior, bandera de paso actual y que si se pulsa el reset en algún momento pues se vuelva básicamente nos setea este paso que es como el paso actual y lo que nos dice ese paso actual básicamente es que nos resetee todas las banderas. ¿Qué pasa? Que cuando se resetean todas las banderas otra vez vuelve al estado inicial, vuelve acá al inicio donde se setea la luz de stop. Entonces básicamente cuando se despicha el reset se resetean todas las banderas y lo que indica que nos vuelve a setear o habilitar la luz de stop nuevamente pues para seguir o iniciar el proceso. Buenos días compañeros, el día de hoy tenemos esta estación PSV, la cual les vengo a explicar el funcionamiento, la cual es revisar si el piñón lleva buje o no lleva buje. Y también identificar de qué material es y qué color es. Entonces, como primero el sensor capacitivo detecta si hay material y el vástago detecta si hay buje o no hay buje. En este caso no hay buje y en este el óptico detecta
y efectivamente sí, la pieza es de color y no hay buje. Ahora voy a explicar con el piñón, pero ya lleva el buje. Entonces en este caso inicia el proceso. Donde el sensor capacitivo detecta que hay material, efectivamente el vástago ha detectado que hay buje y el sensor óptico ha detectado que es de color. Entonces efectivamente la pieza es de color y lleva buje. Buenos días, ahora vamos a probar el piñón con metal sin buje. Entonces la pinza recoge el piñón y lo lleva al carrito para hacer la prueba si lleva buje o no lleva buje. Entonces el sensor capacitivo detecta que hay pieza y el cilindro, el vástago detecta que no hay buje y efectivamente la pieza es de metal y no hay buje. Bueno compañeros, ahora vamos a probar la pieza de metal pero ya con buje. Entonces las pinzas recogen el piñón, lo llevan al carrito y inicia el proceso. Inicia de izquierda a derecha. Entonces el sensor capacitivo detecta la pieza y el vástago detecta que hay buje. Entonces efectivamente la pieza es de metal y sí hay buje. Bueno compañeros, ahora vamos a probar esta pieza que es negra y no lleva buje. Entonces la pinza deja el piñón y inicia el proceso. Entonces el sensor capacitivo detecta que hay pieza y el vástago detecta que no hay buje. Entonces ninguno de los dos últimos sensores detecta, entonces efectivamente la pieza es negra y no lleva buje. Bueno compañeros, ahora vamos a probar el piñón negro con buje. Entonces la pinza inicia el proceso, deja el piñón en el carrito, la cual inicia el proceso de izquierda a derecha. Entonces el sensor capacitivo detecta si hay material, efectivamente hay material, y el vástago detecta que si hay buje, efectivamente hay buje, y tenemos un piñón negro con buje. Bueno compañeros, en este caso vamos a probar que no hay pieza, entonces vamos a ver qué sucede. Entonces la pinza no lleva ningún material, no lleva nada. Entonces inicia el proceso sin pieza, sin nada. Entonces acá lo que va a hacer es que tiene que el sensor capacitivo detectar que no hay nada, no hay material, y nos da la opción para resetear y que vuelva otra vez al proceso. Bueno compañeros, ahora vamos a hacer la prueba con el pulsador stop, a ver qué sucede. Entonces la pinza lleva el piñón y vamos a darle stop. ¿Ya? Entonces nos da la opción para volver a iniciar el proceso de nuevo. Entonces vamos a resetearlo y inicia de nuevo el proceso cuando le damos el pulsador stop.